Muchísimas gracias por hacer el tiempo. No todos los días uno entrevista a sus hermanos, o sea que esto para mí es sumamente importante. Gracias por hacer el tiempo y sobre todo eh, quisiera que nos pudieras contar desde el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh cómo ha sido la evolución la evolución de la enfermedad y el tratamiento y las respuestas que han tenido para tratar de ir controlando el COVID-19. Sí, gracias Pedro por la oportunidad. Nosotros primero en la parte oeste del estado de Pensilvania no hemos tenido la cantidad de casos que han habido en otros lugares aquí en Estados Unidos. Sin embargo, pues sí hemos visto patrones similares a los que se han visto en otros lugares, en el sentido de que a finales de marzo, cuando vimos nuestros primeros casos, progresivamente fueron aumentando en abril, mayo, junio. Luego empezaron a bajar un poco y a finales de junio volvieron a empezar a subir los casos que estábamos viendo, tanto la tasa de positividad de todos los pacientes que se volvían positivos después de hacerles un examen de swab de la nariz, tanto como los pacientes hospitalizados. Lo que hemos visto es que, y una cosa que hay que recordar es difícil entender y explicar todo lo que ha pasado, porque en paralelo con todo el dinamismo que ha existido en esto es de que cuando empezamos aquí en Estados Unidos, todo Estados Unidos tenía una capacidad limitada de pruebas para hacer, igual como pasó en Guatemala y pasó en todo el mundo. Y conforme ha ido pasando el tiempo, la capacidad de hacer más pruebas ha incrementado. Entonces, cuando nosotros teníamos unos criterios muy selectivos de quiénes había que hacerles exámenes al principio, solo era gente que estaba sintomática, eso era porque teníamos un número limitado, mientras cuando eso ha aumentado, entonces el denominador de pacientes a los cuales se les hace exámenes ha aumentado. Entonces, cuando eso aumenta, obviamente la tasa de infectividad va a aumentar un poco. El número de pacientes que son positivos aumenta. Nosotros al principio, en marzo, abril y mayo, la tasa de infectividad estaba como en 4%. En los últimos 2 o 3 meses ha estado como en 5.5%. Pero como estamos haciendo muchísimos más exámenes, porque hay muchos más exámenes disponibles, estamos haciendo exámenes en pacientes asintomáticos, en pacientes que van a tener cirugías, en otras circunstancias, sí hemos visto, pues obviamente, que el número de casos ha aumentado y también ha aumentado el número de casos de pacientes que tienen que ser hospitalizados. Sin embargo, una de las cosas que hemos visto es que y creo que es claro uno puede decir que hemos aprendido a manejar y a tratar esta enfermedad durante este tiempo, ¿verdad? Al principio, cuando en marzo, abril no entendíamos bien la enfermedad, no teníamos ni siquiera medicinas que pudiéramos decir esto funciona o esto no. Sin embargo, ahora, después de que aquí en Estados Unidos ha pasado el verano, se puede decir, han salido estudios a mediados de junio, salió un estudio de Inglaterra que demostró que medicinas como los esteroides, específicamente dexametasona, puede salvar vidas y hacer que los pacientes se mejoren más rápido. Entonces, lo que hemos visto nosotros en nuestro sistema hospitalario es de que nuestros médicos están usando la dexametasona apropiadamente muchísimo más temprano en el curso de la enfermedad, y eso ha resultado que, comparado con el principio de la enfermedad, nuestra tasa de mortalidad en el hospital, nuestra tasa de pacientes que requieren ventilación mecánica, es decir, que necesitan que se les dé soporte con una máquina para respirar porque los pulmones están muy afectados,
esa tasa ha disminuido, probablemente porque hemos tomado muchísimas más acciones más pronto en la enfermedad que el resultado ha sido que los pacientes en general están teniendo un mejor desenlace, digamos, de cuando están enfermos y llegan al hospital, que lo que pasaba al principio. Y eso ha sido, no ha sido porque nosotros habíamos detectado que los pacientes que se infectaron al principio comparado con ahorita sean diferentes, sino que se miran muy parecidos desde el punto de vista fenotípico del tipo de comorbidades que tienen y otras cosas, sino que estamos bastante convencidos de que el mayor cambio que ha pasado es que hemos aprendido cómo manejar a esos pacientes. Hay medicinas que sabemos que funcionan y los estamos usando de una manera más apropiada.